En Mega Noticias TVC a Mario Di Constanzo, consultor financiero. Mario, como siempre, un gustazo saludarte, bienvenido. Igualmente, un saludo a ti, a todo tu auditorio, y Berenice, muy buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo observas este primer planteamiento que hace hoy el gobierno federal sobre la reactivación económica por este semáforo por colores que tampoco nos deja ver exactamente cuáles son los estados? Pues porque lo dejan ahí ustedes verán a los gobernadores. Mira, efectivamente, desde luego que el anuncio de que se empiece a reactivar la industria, sobre todo el caso de la industria automotriz, ¿sí?, que es vital para nuestro país, pues efectivamente es una buena noticia. Sí. Sobre todo por el grado de integración que hay pues con el armado de automóviles y la venta a los Estados Unidos, ya sea en exportación, ya sea en autopartes, ¿no? Para darnos una idea, el comercio con Estados Unidos en este rubro, pues rebasa los 136,000 millones de dólares al año. Tú sabes que hay modelos de automóviles que está tan definida esta cadena de producción que prácticamente el 25% de un automóvil General Motors, como puede ser Malibu, como puede ser Blazer, camionetas, pues el 25% se hace prácticamente en México, y es decir, es una cadena de producción que abarca 3 países. Por eso es muy importante que si se reactiva la producción en los Estados Unidos, México haga lo mismo, si no alguien va a sustituir a México, ¿no? Eso es importante. Ahora, es importante también para no perder estos mercados. Sí vale la pena señalar que por sí sola, digamos, la industria automotriz, pues en este momento cualquier reactivación es buena, pero que estemos asumiendo que esta noticia va a cambiar la concepción, por ejemplo, de la recesión que viene el país, de los 3 millones de empleos que se pueden perder, pues eso ahí está, nos va a ayudar a que no sean más. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Tú ya lo decías, este indicador a base de semáforos, pues también tiene sus riesgos. La industria automotriz no puede decir trabajo hoy y mañana no trabajo porque el semáforo está en rojo. Creo que aquí es donde se está mezclando pues los problemas o la problemática que ha tenido México, y que no podemos negar a que hay todo un debate sobre esta ausencia de pruebas, que si se han hecho las pruebas suficientes o no. Eso está teniendo su impacto en la actividad económica. Mario, y efectivamente sobre este tema, y perdóname que te interrumpa, a ver, o sea, ya se añaden como actividades esenciales la minería, la industria de los automóviles, de las autopartes y por supuesto la industria constructora. Muchas de ellas, sobre todo la industria automotriz y la industria de la construcción, trabajan en zonas que están catalogadas en semáforo rojo, que son de alto riesgo y que todavía tienen además un aumento en los contagios, pero los protocolos de seguridad, precisamente para que sus trabajadores se puedan movilizar hacia estos lugares de trabajo, puedan estar en esta jornada laboral y luego regresar a su casa, todavía no son claros. Entiendo que estos se abren sobre todo por la presión que hay de Estados Unidos y el próximo el TEMEC, perdóname, pero pues tendríamos entonces que estar homologando estos sistemas, estos protocolos de seguridad con los que se van a llevar a cabo en Estados Unidos, ¿o cómo le hacemos? Pues mira, de alguna manera habría que homologarlos. Ahora, es un hecho que se tiene que abrir por la cadena productiva. Precisamente algo que ha planteado, por ejemplo, organismos como Canacintra, como Coparmex, como el Consejo Coordinador Empresarial, era que precisamente se tenían que tomar medidas para proteger las cadenas productivas. Aquí estamos viendo un ejemplo muy claro de una cadena productiva, y que efectivamente, además de homologar estas medidas van a representar pues una inversión para los armadores, por ejemplo, de automóviles. Esta inversión pues va a ser importante. Se estima que el costo de estas medidas que tienen que tomarse va a oscilar entre el 5 y el 10% de las inversiones totales que ellos pensaban realizar para este año, pero son elementos necesarios precisamente para esto. Se tendrán que homologar sistemas de higiene, vamos a llamarle así, o de prevención, pues para evitar que estas medidas o que estas medidas pues sí hagan realizarse un nuevo brote en esta pandemia. Ahora, lo importante es cómo las vamos a hacer, si aquí pues ha habido todo un debate por las pruebas de COVID.
Hasta hoy nos enteramos, por ejemplo, que está llegando un cargamento, creo que de China, o material médico de China, con una serie de pruebas para el tema del COVID. Pero yo creo que esto es algo que le mantiene la incertidumbre en la industria, que sí es cierto que es muy bueno que se empiece a dar esta reactivación, también es muy malo que se dé bajo esta incertidumbre. Como te digo, hoy una planta que está ensamblando automóviles, pues no puede decir hoy en la mañana, hoy no vamos a trabajar porque el semáforo está en rojo, o hay que estar pendientes porque está en naranja, y a lo mejor a mediodía tenemos que romper la cadena de producción. Así no puede y no va a funcionar. Sí, Mario. Porque el auto que se está produciendo aquí en México se va a terminar a lo mejor en los Estados Unidos. Entonces, tampoco se pueden esperar a romper esta cadena productiva por falta de condiciones para producir. Entonces, yo creo que si bien es cierto, es un buen aliciente, es una buena noticia, también lo es que deja mucha incertidumbre, ¿no? En lo que presentó hoy el gobierno, pues a pesar de que habla de estas 3 fases, de estos semáforos, ha generado en ciertos temas más confusión que certidumbre. Si bien es cierto que se habla, por ejemplo, de la fase 1, pero se dice que si lo van a asumir los estados o no, que si es un municipio en donde no haya contagios o no. Creo que esto no está claro y sí puede afectar pues un buen arranque. Ahora, oye, Mario, pero sí. perdóname, pero en ese sentido, o sea, tú eres de los que apostaría, por ejemplo, como hay muchos especialistas en temas sanitarios que han participado en esta mesa, en la que dicen, está bien que se reactiven las diferentes industrias, pues porque es la base de la economía de muchas familias y una parte importante de la economía mexicana, pero se debe de apegar, por ejemplo, a que haya pruebas por sectores, a que las medidas de seguridad, de sana distancia, de utilizar equipo para evitar contagios, pues sean debidamente acatadas por todo el personal. Sería de los que se suman a esa línea de sí, a la reapertura económica, pero con medidas sanitarias que no vayan a provocar una nueva ola de contagios más grave de lo que podamos estar por vivir. Así es, yo me sumaría a eso, e incluso te añadiría, yo creo que la mejor forma de tener una mayor certidumbre, pues es con las pruebas. Y yo creo que las medidas de utilizar la sana distancia, etcétera, son buenas y se deben de utilizar y se deben de reiniciar las operaciones cuidando todas estas medidas que se han dictado. Pero también es cierto que mientras no tengamos las pruebas, pues estamos dando un poco de palos a ciegas, porque a lo mejor pues yo tuve la sana distancia, pero pesqué la enfermedad por ahí y no lo sé. Sí, claro. Y en cuanto se me manifiesta, pues ya muy tarde. Pues ya contagié a otras personas. Luego entonces creo que sí se debe hacer un esfuerzo, por lo menos el gobierno, pues para proveer una cantidad suficiente de estas pruebas para que no vayamos a reactivar este brote, que además no sabemos realmente en qué parte de la curva estemos en función de que, pues todavía el día de ayer creo que hubo muchas defunciones, muchos contagios, y entonces no se sabe a ciencia cierta si ya va en fase decreciente esta curva o simplemente seguimos en la cima. Creo que hay que tener el balance exacto, muy cuidadoso, entre la reactivación económica y la cuarentena. Pero definitivamente yo soy de los que apoya el iniciar cuidando todas o aplicando todas las medidas y sí incrementando las pruebas para ver si son positivos o negativos en esta enfermedad. Ahora, Mario, en cuestión económica, el que se incorporen estas industrias como esenciales, ya sea la minera, la automotriz y por supuesto también la de construcción, pues ayuda a que se empiece a mejorar el escenario económico de nuestro país, pero hay industrias precisamente como la manufacturera que pues tiene gran parte de los trabajos en este país que ofrecer y que se ha visto afectada. 45% de las empresas de esta industria se han visto afectadas. ¿Tú crees que se requiere entonces que más industrias se abonen a estas actividades esenciales, que se incorporen también? Mira, se tienen que incorporar, pero también es necesario, y no podemos sustraernos de aquí, que es necesario que el gobierno implemente un plan para salvaguardar el empleo. Lo que no ha querido hacer
este programa para salvaguardar el empleo y las cadenas productivas es lo que tendría que estar haciendo. Como te digo, la reactivación nos va a ayudar a caer menos, pero los 3 millones de desempleados que se proyectan van a ser con o sin estas medidas. Por ejemplo, en la industria de la construcción, más de 3,000 constructoras pequeñas y medianas ya no van a reabrir sus puertos, es decir, ya no se van a reactivar. Luego entonces, este daño ya está hecho. ¿Qué hacemos con este desempleo generado? ¿Qué hacemos con el desempleo que se está generando en la industria de los transportes? ¿Qué hacemos con el desempleo que se está generando en todas las empresas que han tenido que reducir su personal porque así están dando las condiciones? Porque el hecho de que las industrias automotrices, por ejemplo, están interrelacionadas, eso no quiere decir que Estados Unidos vaya a vender más automóviles o vaya a requerir más automóviles, porque ellos también van a estar en una recesión. El comercio mundial se va a contraer debido a precisamente a las circunstancias económicas. Entonces no debemos de cargar o hacernos pensar o a querer pensar que la reactivación de estas industrias pues ya el día de mañana nos va a tener como si la crisis del COVID no hubiera existido. No, la crisis es muy severa para todo 2020, con un desempleo muy importante. Yo creo que a final de año el número de desempleados en el país va a estar arriba de los 5 millones de desempleados, más o menos 2 que ya teníamos antes de la crisis y 3 que se van a acumular, y esto pues va a ayudar a paliar, pero esto no cambia, por ejemplo, que la economía mexicana vaya a tener una de sus peores caídas, con una contracción muy cercana al 7, al 8%, aún y cuando se operara normalmente. Entonces, pero al final nos conviene subirnos a esa ola, ¿no? Del TEMEC, porque hay muchas críticas, evidentemente, si México al final sucumbió a las exigencias de Estados Unidos para entrar a esta etapa de implementación del TEMEC, pero no nos conviene. Evidentemente, pues ahorita está más difícil encontrar nuevos mercados. Puede ser un área de oportunidad, sí, China, Europa, etcétera, abrir nuevos mercados, pero en este momento no nos conviene montarnos en esa ola donde ya nos están esperando para no quedar fuera del mercado. Claro, desde luego que es lo que tenemos que hacer, porque si no vamos a quedar incluso desplazados, vamos a quedar peor que si no lo hiciéramos. Yo creo que es importante, como te digo, subirnos, iniciar ya las actividades económicas con todos los cuidados, digamos, higiénicos que se deben de tomar para que la pandemia no se expanda. Uno de ellos hubiese sido muy bueno si hubieran tenido la cantidad de test o de pruebas suficientes para dar más garantía. Pero de que ya tiene que levantarse y despertar la economía cuidando con lo que tenga que cuidarse, es un hecho, ¿no? Y más, sobre todo, cuando tenemos esta interrelación comercial con los Estados Unidos, porque si México no exporta la pieza o si México no puede mandar ahorita el 25% de la camioneta que se va a vender a Estados Unidos, alguien más lo va a aportar, los chinos, o lo van a aportar en Europa, o lo va a aportar otro país cuyas manufacturas sean importantes. Entonces, sí es necesario, yo diría, es urgente aprovechar y subirnos a esta ola con todas las precauciones necesarias, pero sí no podemos echar las campanas al vuelo, que esto va a sacar a la economía mexicana. Desde luego se necesitan más acciones, es, como te digo, un buen principio, pero sí manteniendo los cuidados necesarios. Qué mejor que si hubiesen tenido al alcance pues mayores tests, mayores pruebas, porque así tendríamos pues más posibilidades de focalizar un posible rebrote si es que se diera. Así es. Mario Di Constanzo, consultor financiero, te agradezco mucho estos momentos para Mega Noticias TVC. Buenas tardes. Al contrario, muy buenas tardes y gracias a ustedes y a todos, buenas tardes. Igual, Mario, hasta luego. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más información aquí.